Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablarles de un problema que afecta a millones de personas, pero que todavía no llegamos a comprender del todo. Y para explicárnoslo tenemos aquí a la doctora Pilar Lusilla, doctora psiquiatra del Centro Bonanova y del Hospital Vall d'Hebron. Y vamos a hablar, doctora, de la depresión. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a este espacio y gracias por abordar un tema que creo que es complejo y que es importante que se hable para desmitificarlo, desestigmatizarlo y comprenderlo un poco más. Desde luego. Y es que es una palabra que la tenemos un poco, la depresión, pero claro, padecer depresión no es estar triste. Padecer depresión no es pasar por una mala racha, es una cosa mucho más seria y profunda. Sí, efectivamente. A veces se banaliza, ¿no? A veces habla la gente de estoy depre y sin embargo, como muy bien has comentado, la emoción, la tristeza es absolutamente normal. Todos hemos pasado por días un poco más decaídos o a veces estamos como más cansados o evidentemente recibimos una noticia mala y a veces pues tenemos ganas de llorar, ¿no? Eso es absolutamente normal. La tristeza es una emoción normal, universal y ubicua. Sin embargo, cuando hablamos de la depresión, es algo más profundo, más duradero. De hecho, los manuales de diagnóstico para poder delimitar que efectivamente una persona padece una depresión tiene que tener una serie de síntomas, una serie de características y esos síntomas tienen que durar más de una semana, ¿vale? Y que aparezcan esos síntomas prácticamente todos los días, ¿no? Cuando hablamos de que una persona pues está muy triste, con ganas de llorar, que no es capaz de levantarse de la cama, que no tiene energía, que se siente fatigada y se siente así prácticamente casi todo el día, durante todos los días, ¿vale? Como un mínimo de 1 o a veces 2 semanas, entonces ya podemos decir que esa persona puede ser diagnosticada con una depresión. Hablemos de estos síntomas para que de alguna manera, pues si alguien o cree padecerlos o conoce algún ser querido que de alguna manera puede estar padeciéndolos, sé que deben ser múltiples, sé que debe haber un diagnóstico más preciso, pero hablamos de esa apatía, de esa falta de energía, de quizá problemas de sueño. Sí, el síntoma clave es la tristeza. Es una tristeza que la persona no es capaz de sobreponerse, ¿no? Además, todo el mundo le dice anímate, no tienes ningún problema, pero la persona es incapaz de disfrutar de su vida, ya no es capaz de sacar provecho de los hobbies, de las actividades placenteras que normalmente tenía. Hay como una anedonia, hay como una dificultad para disfrutar. La persona no se ilusiona, los abuelos ya no tienen placer en estar con los nietos o las personas adultas ya no disfrutan con los hobbies con los que habitualmente disfrutaban, ¿no? Hay una bajada de energía en general, hay, como muy bien has dicho, problemas de sueño. A veces la persona le cuesta conciliar el sueño, otras veces la persona está tan preocupada, tan rumiativa, tan dándole vueltas a las cosas que no solamente no puede conciliar el sueño, sino que a veces incluso puede empezar a dormir y se despierta pronto, a veces 2 o 3 horas antes de que suene el despertador y empieza a darle vueltas. Es muy frecuente la ansiedad también, pueden aparecer síntomas físicos, ¿no? Como por ejemplo molestias de estómago, dolores de cabeza, molestias en la espalda, en las articulaciones. Es decir, es lo que hablamos a veces de la depresión somatizada. La persona se encuentra mal, tiene molestias, dolores, va al médico, le hacen pruebas, está muy cansada, no le encuentran nada, le dicen no, estás normal, y la persona porque las pruebas salen normales y sigue sintiéndose mal, ¿no? Es lo que llamamos la depresión somatizada. Pérdida de apetito, de peso, pérdida de líbido, ¿no? Correcto. La persona no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Ese anímate puede llegar a ser contraproducente, puede ser un anímate, pero la persona no sabe cómo llegar a eso y aún genera más frustración. Efectivamente, genera más frustración porque la persona que está deprimida no tiene una pierna rota, no tiene una lesión que se vea, es una desazón interna. Entonces, claro, todo el mundo con muy buena voluntad, ¿no? Con muy buenas palabras le dice, bueno, pues vamos a dar un paseo, intenta hacer algo que te apetezca, pero la persona no es capaz. Es como, yo a veces le digo a mis pacientes,
eres un móvil de última generación, un iPhone 17, y sin embargo tu batería está descargada, no tienes pilas. Tenemos que recargar esa batería. Bueno, eso pasa con los iPhones también. También, con el tiempo. Con el tiempo se desgastan. Exacto, todos los desgastamos. El estrés, la vida que llevamos también, las personas a veces que son tremendamente perfeccionistas, que quieren llegar a todo, ¿no? Claro. La batería se va descargando. ¿Hay una causa, de todas maneras, que provenga siempre del mundo físico, de nuestra interacción personal, de algún proceso por el que estamos pasando? Pero también hay algún problema de alguna manera de desequilibrio químico mental, ¿no? ¿También? Sí, la depresión evidentemente es multifactorial, tiene muchas causas. Los primeros episodios, de hecho, podemos incluso encontrar acontecimientos vitales estresantes, ¿no? La persona puede haber perdido un ser querido, o puede estar atravesando un proceso de separación, o puede incluso haber cambiado de ciudad o de país. Es un factor claramente identificable. Después esos son factores, digamos, psicológicos o ambientales. Después hay otros factores que son factores más internos, y esos factores internos está la genética, ¿no? Personas que sienten que están deprimidos, y en su familia hay antecedentes de personas que han sufrido trastornos depresivos, ¿no? No siempre ocurre. Si tú tienes un familiar, tu padre, tu madre, hermanos que han tenido un trastorno depresivo, significa que tú puedes tener también un trastorno depresivo, pero no siempre, es decir, no hay una herencia dominante que se vaya a transmitir. Digamos que hay una posibilidad, pero también en función de tu carácter personal, de tu ambiente, puedes no sufrir síntomas aunque tengas antecedentes. Y luego hay otros factores, ¿no? Factores, por ejemplo, hay personas que sufren algunas enfermedades médicas, ¿no? Algunos trastornos endocrinos, ¿no? La diabetes a veces, personas que tienen problemas de tiroides, o personas que tienen problemas de algún otro tipo, ¿no? También pueden tener cuadros depresivos. Y luego, por supuesto, personas que tienen consumos de sustancias. Eso también, claro. Los consumos de sustancias, personas que consumen alcohol, que consumen cannabis, ¿no? Que tienen problemas de adicción, estas personas también pueden tener depresión. Su cerebro está sometido a mucho estrés, ¿no? Vamos un poco a la palabra mágica. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, lo primero es pedir ayuda, ¿vale? Cuando la persona está viendo que lleva unos días, unas semanas, unos meses, que no acaba de encontrarse bien, que no duerme bien, que está muy ansiosa, que está triste, que está gris, que le da igual 8 que 80, que no se concentra, que a veces tiene ganas de llorar, que incluso a veces puede pensar en cuál es el sentido de su vida, que puede pensar, pues mira, si me duermo no pasa nada. Entonces, cuando empieza a ver ese humor, ¿no? Gris, lo más importante es pedir ayuda, no quedarse con la duda, consultar. Yo siempre digo que, claro, a todas las personas les da miedo ir al cirujano, ¿no? Pero hablar con un psiquiatra no duele, ¿no? Es simplemente hablar, ¿no? Ante la duda, consulta, porque luego la verdad es que cuando las personas hablan de lo que les pasa, se expresan, se liberan, ¿no? De entrada, hablar ya es terapéutico, poder compartir tu malestar, tu ansiedad, tu dolor, tus preocupaciones, ¿no? Tener un profesional que te acompañe, que te oriente, ¿no? Ante la duda, consulta. Porque hoy día muchas de las depresiones, si no son muy fuertes, con un abordaje psicológico, a veces puede ser suficiente, ¿no? Sin medicación. Sin medicación. Es decir, hacer una psicoterapia cuando la persona está con una serie de dudas, con una serie de circunstancias complicadas en la vida, pues un abordaje psicológico ya le puede ayudar. Si hay síntomas en los que la persona tiene la sensación de que ya no es la que era, que hay como un sufrimiento importante, una ansiedad que le está afectando a su día a día. Entonces es importante valorar si la persona puede beneficiarse o no de algún tratamiento, que son tratamientos que son sencillos de aplicar y bien tolerados hoy día.
Sí, estamos hablando de antidepresivos o algún tipo de fármaco orientado a eso. Exactamente, estamos hablando de antidepresivos, pero hoy día incluso para aquellas personas que no quieren tomar medicaciones, ¿no? y que tienen síntomas que se necesita hacer un reajuste biológico, ¿no? Hay otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estimulación magnética transcraneal repetitiva, ¿no? Que es un tratamiento absolutamente ambulatorio, indoloro, mediante una serie de sesiones, ¿no? Se estimula el cerebro con ondas electromagnéticas y la persona mejora de la depresión en unos días sin tener que tomar pastillas. Es decir, que hoy día disponemos de muchas alternativas, tratamientos psicológicos, tratamientos biológicos, tratamientos de neuroestimulación y de neuromodulación, ¿no? Hay un amplio abanico. ¿Le parece que cada vez hay más número de casos o es que la gente le da menos tabú a explicar lo que le pasa? Yo diría que hay un aumento, hay un aumento de casos. De hecho, después de la pandemia vivimos un boom de aumento de casos de depresión, ¿no? Vivimos en una sociedad, es una sociedad muy acelerada, con un nivel alto de estrés, donde hay poco tiempo a veces para parar, para reflexionar. Estamos sobreinformados y a la vez conectados, pero desconectados a veces de las personas, ¿no? Si salimos y vamos a una terraza, vemos un grupo de personas y a veces hay dos que hablan y el resto está mirando el móvil. Correcto, ¿no? Aislándose, que también es una de las cosas que debe ser lo que fomenta, ¿no? la depresión, ese aislamiento, ¿no? Cada vez hay más peticiones de primeras visitas en los centros públicos y privados. O sea que realmente es cierto que cada vez las personas son más conscientes de que pedir ayuda es una opción, pero también es cierto que la incidencia está aumentando. Podríamos decir que entender la depresión es quizá el primer paso para dejar de juzgarla, ¿no? Sí, porque todavía los trastornos mentales, los trastornos psicológicos están asociados a un estigma, ¿no? Claro. Se ve como ir al psiquiatra como, bueno, estoy loco, ¿no? Cada vez afortunadamente este estigma se va deshaciendo, pero uno puede hablar en el trabajo de que va al dermatólogo, de que va al cardiólogo, ¿no? Pero todavía no está bien visto ir al psiquiatra. Ir al psicólogo tiene mejor prensa. Sí, se está vendiendo mejor. Pero es verdad que el psiquiatra todavía... ese paso de psicología a psiquiatría asusta, ¿no? Sí, asusta por el hecho del estigma del trastorno mental, ¿no? Y sin embargo... Claro, y son las propias personas te lo dicen, ¿no? Dices que es que yo preferiría, o sea, si tuviera una pierna rota me entenderían mejor, claro. ¿No? Mi familia a veces no me entiende porque yo no tengo energías a veces ni para levantarme de la cama, ¿no? Y me dicen todos, anímate, pero no puedo, ¿no? Y si tuviera la pierna rota verían que efectivamente no me puedo levantar. Por eso está muy bien que las personas poco a poco vayan comprendiendo más este tema, ¿no? Las personas deprimidas no pueden hacer las cosas no porque no quieran, sino porque realmente no pueden, no faltan. Es como pedirle a ese iPhone de última generación que funcione cuando la batería ya está gastada. Se agota. ¿No? Se agota. Perfecto. Creo que entendemos un poquito más después de esta conversación acerca de la depresión, gracias a la doctora Pilar Lusilla, doctora psiquiatra del Centro Bonanova y del Hospital Vall d'Hebron. Gracias por haber estado hoy aquí divulgando este tema que es tan importante. Pues muchas gracias a vosotros por el interés y por vuestro espacio, ¿no? De hablar de este tema que creo que es importante. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.